Tutorial sobre Maquiavelo. Lectura de un fragmento del Príncipe de Maquiavelo. El temor es el fundamento del poder. ¿Es mejor ser amado que temido o viceversa? Se responde que sería menester ser lo uno y lo otro, pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, para un príncipe es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de renunciar a una de las dos. Porque en general se puede decir de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, falsos, huyen del peligro, están ávidos de ganancia, y mientras les hacen favores son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando se te viene encima, vuelven la cara. Y aquel príncipe que se ha apoyado enteramente en sus promesas, encontrándose desnudo y desprovisto de otros apoyos, se hunde, porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo se compran, pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no se puede disponer de ellas. Los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor se sostiene a través del vínculo de la obligación, la cual, habida cuenta de la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello. En cambio, el temor se sostiene por el miedo al castigo, el cual jamás nos abandona. Sin embargo, el príncipe debe hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor, al menos consiga evitar el odio, porque no es imposible ser a un tiempo temido y no odiado. Maquiavelo, el príncipe. Un título adecuado para este texto puede ser: el temor es el principal fundamento del poder. Inspirar temor es el modo más seguro o es el medio más seguro que tienen los gobernantes para mantener el dominio. En este texto, Maquiavelo, autor a caballo de los siglos XV y XVI, se plantea la cuestión relativa a los sentimientos que tiene que inspirar fundamentalmente un gobernante entre sus súbditos. Considera que el temor y el amor son de utilidad para garantizar la conservación del poder, pero se pregunta cuál de los dos sería fundamental o prioritario. Por un lado, el amor o consideración positiva que los súbditos pueden sentir hacia su gobernante es inseguro y voluble, porque se abandonará cuando así convenga a los intereses particulares de los individuos. La conveniencia y el egoísmo particular están siempre latentes en la conducta humana y los gobernantes no podrán hacer nada para evitar que los súbditos se desdigan de las obligaciones derivadas de su amor hacia el príncipe. Esto sí, mientras dure este amor, los súbditos se sentirán obligados a respetar a su gobernante y a mantener sus promesas de lealtad, de forma que el príncipe verá más consolidado su poder. Por otro lado, el gobernante, que siempre genera temor entre sus súbditos, consigue que el siempre presente miedo a un posible castigo impida cualquier desobediencia o traición. Hay que subrayar que no está al alcance de los súbditos el hacer desaparecer el temor que inspire el príncipe. Así pues, la conclusión a la que llega Maquiavelo en este texto es muy clara. La manera más segura que tienen los gobernantes de conservar el poder es inspirar temor entre sus súbditos y, en consecuencia, para mantenerse en el gobierno es preferible hacerse temer que hacerse querer. Maquiavelo asume en este texto el egoísmo de los seres humanos que van a lo suyo y da por descontada la general tendencia natural a la maldad, al desagradecimiento, a la cobardía, a la codicia, a no respetar la palabra dada, a la infidelidad, a la traición, etc. Esto explica por qué los súbditos, si tienen la oportunidad de hacer algo en contra del príncipe, serán siempre retenidos más por el permanente miedo al castigo que imponga el príncipe que por las obligaciones derivadas del amor hacia él, obligaciones que están dispuestos a desobedecer. Paralelamente, los gobernantes deben hacerse temer por sus súbditos y tienen que tener una conciencia muy clara de la necesidad de ser fuertes y de los peligros que comportaría la propia debilidad. Todo gobernante tiene que desconfiar de las promesas o actitudes aparentemente positivas de los súbditos, porque éstas pueden cambiar rápidamente según convenga a los intereses individuales. Aunque no se diga explícitamente, el texto trata sobre la adquisición y el mantenimiento del poder político, tema central en El Príncipe y en general en toda la reflexión de Maquiavelo, que le convierte en el iniciador de la ciencia política moderna. Este autor propone que el poder político se gestione a partir de la clara conciencia de las malvadas tendencias presentes en la naturaleza humana. Este hecho comporta que la política tenga que analizarse en un nivel autónomo o cerrado en sí mismo, es decir, sin dependencia ética de más pretensiones.
El objetivo fundamental del gobernante es el poder, sin tener en cuenta si el ejercicio de éste se atiene o no a principios de orden superior. Así pues, Maquiavelo sitúa el tema del poder político en el marco de los medios que mejor puedan garantizar su adquisición y mantenimiento, lo cual abre paso a la defensa del despotismo y a la tiranía de dirigentes contemporáneos como César Borgia. Este texto constituye un buen ejemplo de la perspectiva renovadora y realista que aporta Maquiavelo al pensamiento político. Se fundamenta en la concepción desencantada de la naturaleza humana y en el estudio de la historia de la Roma clásica y de la práctica política de la Italia de su tiempo. Estos estudios enseñan inductivamente cómo los humanos suelen comportarse siempre más o menos igual, cuáles son los mecanismos del poder o cómo la fortaleza y la efectividad del Estado son directamente proporcionales a la fuerza y la habilidad de sus gobernantes. Maquiavelo concibe el Estado como un fin en sí mismo y no como un medio, que tiene una dependencia o un condicionamiento exterior. Así afirma que el Estado es necesario para proteger la vida y la propiedad, deseos humanos básicos, puesto que la debilidad del individuo lo hace muy vulnerable a los malos instintos de los otros. De esta manera, el fin, es decir, la existencia de este poder estatal fuerte, que garantiza la paz y la seguridad, justifica los medios y los instrumentos políticos. En conjunto, ofrece una buena muestra del enfoque realista de la política, rompiendo el vínculo clásico entre ética y política. Hay que describir las cosas tal y como son, y no como deberían ser. Hay que examinar la verdad efectiva, verita effectuale, es decir, aquello que realmente sucede en la práctica política. El gobernante no está sometido a las normas éticas, aun cuando le sea de utilidad fingir que las respeta. Lo mismo se puede decir respecto a los preceptos religiosos. La ética y la religión son útiles a los gobernantes como medios de control e integración social, según Maquiavelo. En este punto, Maquiavelo observa con crudeza que el gobernante puede servirse del crimen, pero no debe saquear, puesto que el ser humano olvida antes el asesinato de su padre que la confiscación de los bienes propios, una afirmación retomada por Hobbes en el siglo XVII. El pensamiento de Maquiavelo forma parte del capital de la ciencia política moderna. Su surgimiento se explica por la inmediatez de los conflictos vividos que involucran su Florencia natal y los distintos estados italianos. En un contexto más amplio, estos conflictos remiten al nacimiento y a la plena consolidación de las monarquías absolutas y el paso del feudalismo al mercantilismo general en Europa entre los siglos XV y XVIII. Si bien el autor considera que la forma más perfecta de gobierno es la república, afirma que la concentración del poder en una sola persona permite resolver mejor las situaciones comprometidas, como por ejemplo el nacimiento de un Estado, la realización de una reforma política profunda o incluso la gestión de una crisis o de la corrupción generalizada. La perspectiva realista y desencantada de Maquiavelo contrasta con la literatura utópica de contemporáneos suyos como el inglés Thomas More, que murió en 1535, autor de la obra Utopía, el título de la cual da nombre a este género literario, etc.